El feminicidio no es un problema social que tenga un surgimiento en específico, es decir, no podríamos afirmar que surge en una época determinada porque es un problema cultural e histórico que siempre ha existido. El feminicidio es calificado como la máxima expresión de violencia contra la mujer, sea sexual, física o psicológica, sea sin razón alguna, sin provocación alguna, simplemente por el hecho de ser mujer. Un problema bastante evidente no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. A lo largo de la historia, a la mujer le han sido vulnerados sus derechos fundamentales por creerse que no es merecedora de tal. El sexo débil, como se le dice popularmente. Ahora, como lo plantea Marcela Lagarde, dice que el feminicidio es el genocidio contra la mujer y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social del machismo y misoginia, que convierte la violencia contra la mujer en algo natural. Asimismo, el feminicidio es una construcción cultural en donde el papel de la mujer ha sido premeditado. Colombia registró 514 feminicidios en el primer semestre del 2013, mientras que 15.640 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y otras 5.545 denunciaron abusos sexuales, según cifras del Instituto Forense de Medicina Legal. Esto quiere decir que en Colombia no es un tema aparte o inexistente, es un tema que lastimosamente se oculta a los ojos del espectador. Por otro lado, para Peter Berger, la socialización es un proceso por el cual el individuo llega a ser miembro de la sociedad. Mediante este proceso, el individuo participa en la dinámica social a través de un proceso de internalización. Es decir, el ser va asumiendo el mundo que le rodea, aceptando que ese mundo es su mundo, entendiéndolo y reproduciéndolo. El proceso a través del cual se reproduce esta internalización se llama socialización. En esta existen dos tipos de socialización. A una de ellas se le denomina socialización primaria. Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez. Por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar, en donde dicho individuo internaliza la cultura de la familia, en donde crece. En esta fase el individuo establece su personalidad. La socialización secundaria es aquella en donde el individuo comienza a interactuar con otras personas fuera de su núcleo familiar, es decir, la socialización secundaria es la internalización de submundos institucionales o basados sobre instituciones. En esta socialización se dan relaciones jerárquicas entre los individuos. La construcción de la realidad se da a través de estos dos tipos de socialización en donde el individuo internaliza su cultura, es decir, se concreta una serie de rutinas en la vida cotidiana. Entonces, si la construcción de la realidad depende de la socialización que tiene el individuo, asimismo, el individuo, víctima o victimario, en el caso de un feminicidio, tuvo particularidades a la hora de tener una socialización tanto primaria como secundaria. Por ejemplo, en su socialización primaria se internaliza el concepto de mujer, es decir, si el individuo tiene una cultura en donde la mujer es vulnerada todo el tiempo, es probable que para el individuo sea normal ver situaciones que atenten contra la dignidad de una mujer. Se asimila que la violencia contra la mujer es parte de la cultura. En este punto ya se empieza a adoptar una personalidad y características. A continuación, en la socialización secundaria, el individuo asume un rol. Por ejemplo, si es mujer, comprende que tiene limitaciones imaginarias que impone la sociedad por el hecho de ser mujer. En el caso de un hombre, asume que la mujer debe obedecer. En este punto nos damos cuenta que el machismo y el feminicidio van de la mano, ya que uno lleva a que suceda al otro, pero no se debe confundir. Aunque ambos son una construcción histórica y cultural, feminicidio se refiere al hecho de violencia contra la mujer y el machismo a la idea testaruda de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Comprendiendo esta diferencia, podemos percibir un poco más el hecho de que un feminicidio definitivamente proviene de la construcción de realidad del individuo y la sociedad en conjunto, en donde se definen los roles de cada género y lo que debería ser o no. En conclusión, el feminicidio no es un suceso natural, que el individuo o la sociedad lo
Created using Powtoon.